pidiéndote a ti que seas tú el que manifieste tu paz y tu santidad. Necesitamos de ti, necesitamos de tu divina intervención, y es a ti, al único Dios vivo, que clamamos para que tengas misericordia en nosotros y sobre nosotros, y que hagas que tu voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas y que nos ayudes a ser obedientes. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 12, iniciamos en el verso 14. Y dice la palabra de Dios, dice, busquen la paz con todos, ¿verdad? Y dice con todos, no con unos cuantos, con los que nosotros escojamos, sino que dice con todos. Y aparte, vean lo que dice, que busquemos que la santidad también con todos, ¿sí? Dice que sin la cual nadie verá a Dios. Es tan importante entender que si no hemos sido santificados, ¿verdad? Si no tenemos la santificación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces no vamos a poder ver a Dios. Indicando, ¿verdad?, que este es un acto de mucha importancia, de poder entender las Escrituras, el por qué es tan importante que busquemos la paz con todos y la santidad. ¿Cuántos de ustedes creen que cuando estamos desobedeciendo la ley moral de Dios, cuando dice que no nos hagamos ningún otro Dios, ni a imagen ni semejanza, y hemos desobedecido ese mandato, y luego tenemos imágenes, tenemos ídolos, y se venera ese ídolo, se venera esa imagen, que venerar es igual que adorar, ¿sí? ¿Ustedes creen acaso que en eso hay santidad? Y la respuesta es no hay santidad. Por lo tanto, no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos informa, nos pide y nos instruye a que seamos santos. Santos es simplemente apartados, ¿verdad?, de todo lo que está contra de Dios, y somos apartados para servirle a Dios. ¿Sí? En esa santidad, ¿verdad?, es que practicamos la paz, y en esa forma estamos bien con Dios. De lo contrario, ¿qué es la razón por que mucha gente es rebelde? Porque no tiene paz en su corazón, en su ser. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué la gente levanta falsos? Porque es infeliz. Y si una persona no es feliz, es infeliz a causa de ¿qué? De que no tiene paz. Y lo infeliz rompe la paz. El odio rompe la paz. El no tener esa santidad rompe la paz. Esa es la gran razón, o una de las razones, el por qué vivimos en una sociedad sin paz, sin santidad, porque no somos obedientes, somos personas rebeldes. Vean lo que dice en el verso 15, dice, cuídense, indicando que alertas, ¿verdad?,
de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Te roba la paz eso. Por eso dice que cuídense. Debemos de cuidarnos de todas las cosas que nos contaminen. Fíjense bien, de todo lo que el ser humano hacemos y practicamos que es a contra de Dios, Dios jamás es contaminado por nuestros hechos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es que santa. Y todo lo que nosotros hacemos en contra de Dios es destruida por la santidad de Dios. Por eso es que jamás Dios se puede contaminar por nuestros pecados. Pero en cambio nosotros sí fácilmente nos contaminamos, ¿verdad? ¿De qué? De una raíz de amargura, ¿verdad? De la desobediencia, de la rebeldía, del no ser honestos, de cualquier cosa que Dios nos dice que tengamos cuidado. Necesitamos todo el tiempo estar alertas de no dejarnos contaminar, porque al dejarnos contaminar por dichas cosas, automáticamente pasamos a estar a contra de Dios. Perdemos la paz, perdemos la santidad. Y acuérdense que la santidad se obtiene como una vez que hemos sido justificados. ¿Sí? Entonces hay que tener ese cuidado porque la gracia de Dios, ¿verdad? Y vean lo que dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Acaso ustedes creen que la gracia de Dios se nos da únicamente por decir que creemos en Dios? Claro que no. Para que obtengamos la gracia de Dios, necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor. Y cuando es Salvador indica que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y Señor indica que lo vamos a obedecer en todos sus mandamientos. Pero hay alguien que dice, es que los mandamientos no se pueden cumplir. El romper, el quebrar un mandamiento es romper todos los demás. Claro, ¿verdad? Así lo dijo Jesucristo. Pero los mandamientos es para que continuamente nos estén recordando que tenemos que vivir de acuerdo a como Dios nos pide. Y que vamos a fallar, pero vamos a continuar practicando la obediencia. Y acuérdense que entre más practiquemos la obediencia, más práctico es obedecerla. ¿Sí? En el verso 16 dice, después, ¿verdad? De que dice que no seamos contaminados, porque muchos han sido contaminados. ¿Por qué? Por la raíz de amargura. En el verso 16 dice que no haya ninguna persona inmoral. Y ahora entienden por qué les estoy diciendo de la ley moral. Dice de persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por una comida. ¿Sí? En el libro de Génesis, capítulo 25, del verso 29 al 34, ¿verdad? Ahí nos relata lo que sucedió. Dice en el verso 29 del capítulo 25 del libro de Génesis, dice, un día, cuando Jacob había preparado un guisado, Esaú vino agotado del campo, ¿verdad? Muy posible, como a Esaú le gustaba
ir de cacería. Muy posible ese día no encontró ningún animal para cazar y llegó, ¿verdad? Dice que llegó agotado. Cualquiera que haya sido la razón, del campo Esaú regresó agotado. ¿Sí? En el verso 30 dice, entonces Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Y luego dice, por eso lo llamaron Edom. ¿Sí? Entonces ahora ya sabemos por qué los descendientes de Esaú les llamaban que los edomitas. Porque a Saúl le llamaron como Edom, que de ahí vienen los descendientes de Esaú llamados como edomitas. Bien, entonces vean lo que dice en el 31, véndeme primero tu primogenitura, le contestó ¿quién? Jacob. Jacob siempre era una persona que andaba detrás del negocio, siempre andaba viendo cómo tomar ventaja de lo que se le presentara. Entonces, le dice en el verso 32, vea lo que dice Esaú, fíjate, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Tanta era su hambre, ¿verdad? Tanto era su agotamiento que él se sentía que se iba ¿a qué? A morir. Y él dijo, si me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? O sea, ¿de qué me sirve ser el heredero? ¿De qué me sirve ser el primer hijo? ¿Sí? Pero vean lo que dice en el verso 33. Le dice Jacob, júramelo primero. Y Esaú se lo juró. Y vendió su ¿qué? Su primogenitura a Jacob. ¿Por cuánto se la vendió? Por un guisado, por una comida. 34. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así, vean lo que dice, ¿eh? Así despreció Esaú la primogenitura. Ahora regresemos al libro de Hebreos. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender aquí la palabra de Dios? ¿Verdad? Fíjense bien lo que dice. Vuelvo a leer el verso 16. Que no haya ninguna persona inmoral. Normalmente la palabra inmoral se entiende como una persona que es una persona, un fornicador. ¿Verdad? Uno que engaña a su esposa. Eso es lo que normalmente se entiende como persona inmoral, que también aplica y lo es. Ahora, ¿por qué aplica, por qué en este caso, por qué aplica que una persona inmoral es la quien le falla a su esposa? Porque es el significado de cómo nosotros le estamos fallando a nuestro Dios Padre. Porque en el momento que somos contaminados, ya somos ¿qué? Separados de esa santidad de lo cual nos está hablando. ¿Sí? Porque eso es exactamente. Estamos rompiendo lo moral y nos convertimos en ¿qué? En inmorales. ¿Sí? Entonces vean lo que dice aquí. Dice que ni ¿qué? Persona profana como Esaú. Yo sé que muchos no están de acuerdo, pero lo que está diciendo aquí, poniéndolo en otras palabras, es de que la santidad que Dios nos ha dado para cual podamos alcanzar el reino de Dios,
porque dice, no podremos ver al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a poder ver si no estamos en el reino de Él? Que no perdamos eso por las cosas que nos ofrece el mundo. Aunque Jacob le dio de comer a Esaú, Esaú fue el que le importó más una comida, ¿verdad?, que su primogenitura. De igual manera nosotros no podemos descartar que la santidad que nos ha dado Dios la cambiemos por lo profano que ofrece la vida, que ofrece este mundo, perdón. ¿Entienden lo que les trato de decir? Que cuidemos esa santidad. ¿Sí? Que cuidemos esa santidad para no perder esa santidad por algo profano que ofrece este mundo. Y por eso se usa la palabra inmoral, fornicador, ¿sí? Bien, entonces, en el verso 17 dice, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue que rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Vean y entiendan, por favor, lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. Perdió su ¿qué, perdón? Primogenitura. ¿Y qué indica eso? Dice que después quiso heredar la bendición. Ahora, yo no sé usted cómo lo tome, pero el hecho de que Dios nos da a su Hijo para que a través de Él tengamos salvación. Yo no sé si usted no puede alcanzar a ver, no alcanza a captar la gran bendición que hay en recibir esa salvación. Y si usted cambia esa bendición por lo profano que ofrece este mundo, dice, vean lo que dice, pues no halló la ocasión para el arrepentimiento. Es decir, que usted y yo, nosotros, podemos caer igual como lo hizo Esaú, a tal grado de que ya no podamos alcanzar el arrepentimiento. Aunque lo busquemos, ¿qué? Con lágrimas. Ahora sí, como decimos, con lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? La expresión indica que es falso. Este Esaú no halló lugar de arrepentimiento y la buscó con lágrimas, pero no había un genuino arrepentimiento en él. Y eso es lo que indica que cuando usted cambia o vende la santidad que Dios nos ofrece, la bendición que Dios nos ofrece, por algo profano o por una comida, entonces le está poniendo más valor a esa comida o a eso profano que al mismo regalo que Dios nos dio al darnos a su único hijo. Entonces yo le pregunto a usted, cuando usted tiene esa imagen, ese ídolo, y usted le presta ese culto de veneración, como lo dicen, que significa, es sinónimo de ¿qué? De adoración. Y está usted venerando, adorando esa imagen, ese ídolo. Eso es profano.
Y en eso no hay santidad. En eso no puede encontrar la santidad. Y como si en eso que usted se enfoca tanto, puede, muy posible puede, nunca encontrar lugar para el arrepentimiento. Y su alma se pierde a causa de esa mala decisión. Porque es una mentira que la carne me hace hacer las cosas. Es una mentira que Satanás me hace hacer las cosas. Cuando Caín, antes de que matara a su hermano Abel, Dios se le presenta y le dice que por qué su semblante ha cambiado. Dice, ¿acaso si haces bien no serás aceptado? Fíjense bien, ¿eh? El pecado te acecha y te desea, pero tú tienes dominio sobre él. Lo cual Dios a usted, a mí y a nosotros nos ha dado ¿qué? Dominio sobre el pecado. Es verdad que las tentaciones vienen, pero sobre esas tentaciones Dios nos ha dado dominio. Solamente que nosotros no ejercemos ese dominio porque desafortunadamente nos dejamos llevar tanto por la emoción, por el momento, y cambiamos la santidad de Dios por algo profano. Cuando Dios dice que tenemos dominio sobre el pecado y no ejercemos ese dominio, estamos entrando ¿en qué? En desobediencia. Entonces, vean lo que dice en Génesis 27:30. Génesis 27:30, dice así. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, Isaac su hermano Esaú llegó de cacería. Verso 31. También él hizo un buen guisado y se lo llevó a su padre. Y le dijo a su padre, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. ¿Sí? En el 32 dice, y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Entonces le dice, soy tu hijo, tu primogénito. Pero él ya había perdido ese derecho, ¿verdad? Pero vean lo que dice. Esaú le respondió. En el verso 33 dice, Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y le dijo, ¿quién fue entonces el que trajo caza antes que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será, reafirma Isaac. Verso 34 dice, al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con gran y amargo clamor y le dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. ¿Qué sucedió ahí? Clamó con amargo dolor, pero no había arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, y cuando dice clamor es decir que él estaba llorando en lágrimas, ¿verdad? Entonces dice en el verso 35, pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y es cierto, ¿verdad? Porque si leen anteriormente, dice que Jacob, su mamá, con ayuda de su mamá Rebeca, ¿qué es lo que hizo? Le
le puso piel de chivo para que Isaac lo pudiera tocar y sintiera que era muy velludo como Esaú era muy velludo, ¿verdad? Entonces, dice que con engaño se llevó a la bendición. Pero vean lo que dice en continuación. Verso 36. Esaú le dijo, con razón se llama Jacob, ¿verdad? Engañoso, tramposo, es lo que significa la palabra Jacob, ¿verdad? Y luego dice, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó, ahí está mintiendo ¿quién? Esaú, ¿verdad? Porque no le quitó, se la compró. Me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. ¿Sí? Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Fíjense bien lo que les voy a decir. La bendición le iba a llegar a Jacob. No tenía que hacer el engaño que hizo. Porque Dios ya había prometido que el mayor le serviría al chico. ¿Sí? Por lo tanto, no tenía que haber hecho eso. ¿Y por qué Jacob recibió la bendición tanto de su padre como de Dios? Porque Dios cumple su palabra. Pero Dios iba a tratar después con Jacob sobre este engaño que él hizo. ¿Sí? Cuando después el suegro le hace trampa con sus animales, y ahí es donde se cobra, donde se hace justicia, perdón. ¿Sí? Pero entonces continuamos. Entonces dice en el verso 37, vean lo que dice. Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto como Señor tuyo, haciendo cumplir lo que Dios se había dicho. El mayor le servirá ¿a quién? Al chico. Dice, y le he dado por siervos, por esclavos, a todos tus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré? Pues, hijo mío. Y Saúl le contesta en el verso 38 y le dice a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y ¿qué? Lloró. En todo esto no había arrepentimiento. 39. Entonces su padre Isaac le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, es decir, vivirás, y lejos del rocío que baja del cielo. 40. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancará su yugo de tu cuello. Es decir, que llegará un día que iba a ser librado de estarle sirviendo a su hermano. Lloró con gritos y llantos y nunca alcanzó ¿qué? El arrepentimiento, es decir, nunca se arrepintió. Regresemos a Hebreos 12, por favor. Entonces continuamos en el verso 18 y luego vean lo que dicen. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. ¿Verdad? Es decir, que no han experimentado lo sucedido, lo acontecido.
En el verso 19 dice, ni a sonido de trompeta ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. ¿De qué estamos hablando? De la bendición de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la santidad de Dios. Entonces, estas personas no se podían acercar ¿a qué? No se podían acercar al monte santo de Dios. No podían tocar ese monte de Dios porque eran personas ¿qué? Paganas. No tenían la santidad. ¿Quién era el único que podía entrar a tocar el monte? Únicamente Moisés, ¿verdad? Porque Moisés, aun con todos sus errores y efectos que la Biblia describe de él, Dios siempre lo mantuvo como único mediador entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Se entiende? Entonces, se está hablando de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y que Dios los trajo por 40 años en el desierto, ¿verdad? Está hablando de que no podían subir al monte ni tocar. Y les está diciendo ahora a los hijos de los israelitas, dice, ustedes nunca han visto esto. Ustedes ni siquiera escucharon nada de lo que aconteció en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, en el libro de Éxodos, capítulo 19, del verso 12 al 22, vean lo que dice la palabra de Dios. Éxodos 19, 12, 22. Dice, pondrán límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque Dios declaró que ese monte era santo. ¿Cuándo lo declaró? Cuando le dijo a Moisés, quítate las sandalias que en tierra santa estás. ¿Verdad? Entonces, lo que les dije al inicio de la predicación es de que toda la persona que se acerca a Dios sin la santidad de Él es destruida. Solamente cuando la persona es santa, tiene esa santidad de Dios, entonces es que puede estar dentro de Dios, en su santidad. De lo contrario, por eso es que Dios no puede ser contaminado. Pero nosotros sí somos contaminados. Y si nos acercamos a Dios sin la santidad a través de Cristo Jesús, que Él es el único mediador, entonces ¿qué sucede? Morimos, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es de que yo les digo, cuando ustedes están ofreciendo culto a esas imágenes, a esos ídolos, son personas paganas, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Que no están dentro de la santidad de Dios, y si ustedes quieren acercarse a Dios, morirán. No hay salvación. ¿Se entiende? Entonces, en el verso 3 dice, ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina la bocina, ellos subirán al monte, ¿verdad? Y cuando dice la bocina se indica la trompeta. Dice, y Moisés, vean lo que dice, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó, ¿a quién? Al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. ¿Sí? Una persona profana. Y discúlpeme, creo que he estado usando la palabra pagana y la palabra no es pagana, es profana. Sí, y luego dice aquí, dice en el verso 15, entonces Moisés le dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer.
¿sí? Indicando que se mantengan puros, ¿verdad? Que no se acerquen a mujer. No indica, eso no indica que el acercarse a mujer es impuro. Eso no es lo que el texto está diciendo. Entonces vean lo que dice. 16. Se aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de la trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. 19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y luego vean lo que dice en el 20. Dice, Jehová descendió a la cumbre del monte, es decir, la cumbre es lo más alto del monte, de la montaña, Sinaí. Entonces Jehová le llamó a Moisés a lo más alto del monte y Moisés subió. 21. Jehová le dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Jehová y perezcan muchos de ellos. 22. También que se santifiquen, vean lo que dice, también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, no sea que Jehová irrumpa contra ellos. ¿Sí? Aquí estamos viendo, fíjense bien, yo quiero que se pongan a pensar y que con inteligencia, con sabiduría, vean lo que les voy a comentar. Regresemos a Hebreos. Si estos ídolos y estas imágenes son profanas para Dios, ustedes que creen en esas cosas, están cambiando algo profano por la santidad de Dios. ¿Y cómo se van a acercar a Dios sin ser destruidas? Imposible, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Y dice Dios que Dios mandó a quién? A Moisés para que le dijera al pueblo que no hiciera eso. Y de igual manera Dios usa al ser humano, a pastores, a evangelistas, a personas comunes y corrientes como nosotros, para que se les advierta de que no deben de hacer esas cosas. Perdón, de que no deben de practicar eso. Bien, el verso 20 dice, en Hebreos 12:20 dice, porque ellos haciendo referencia al pueblo de ese tiempo, dice, porque ellos no podían, ¿cómo se puede decir? No podían aguantar el mandato o no podían obedecer el mandato. Si aún, vean lo que dice, si aún una bestia toca el monte, será apedreada. ¿Por qué? Porque se está hablando de lo profano, de lo inmundo, para que entiendan que eso Dios jamás lo va a aceptar como santo. ¿Cómo ustedes creen que lo que ustedes practican de idolatría, que es totalmente inmundo, Dios lo va a aceptar como santidad en lugar de Jesucristo? Imposible, no se engañen, por favor. Verso 21, tan terrible era el espectáculo que Moisés, vean lo que dijo Moisés. Moisés dijo, estoy aterrado y temblando.
¿Tienen idea de lo que han hecho ustedes que practican idolatría? ¿Tienen idea lo inmoral que se han convertido? ¿Y ustedes acaso creen que lo inmoral va a ser recibido por Dios y bendecido como algo moral? Imposible. Verso 22. Ustedes en cambio, vean lo que dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a vista de los ángeles. ¿Sí? Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Todos los que hemos recibido a Jesucristo, todos los que practicamos lo moral. Entonces vean si se está haciendo referencia a eso o no. Verso 23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Ustedes, los que ya han sido hechos, ¿qué? Perfectos. Ustedes sí se pueden, nosotros sí podemos acercarnos al monte Sión, Sión, ¿es el monte qué? Sión, sí es correcto. Dice, y a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? Jerusalén. Pero no estoy hablando de Jerusalén, la física que está hoy en día en Israel. Estoy hablando de Jerusalén, la que después descenderá del cielo. ¿Sí? Entonces dice que nosotros, si practicamos lo moral, la ley moral, ¿verdad? Si recibimos la bendición, entonces dice que nosotros sí podemos. Así como Moisés subía a estar con Dios en lo alto, en la cumbre del monte, ¿verdad? Así igual manera nosotros entramos. ¿Acaso Moisés no era como nosotros? ¿Verdad? Entonces dice que así será. Haciendo ilustración de que cuando se tiene una relación con Dios, entonces lo vamos a poder hacer. Ahora alguien puede decir, pero dice que sangre y carne no era dar al cielo. Yo no estoy hablando del cuerpo físico, ¿eh? Eso es lo simbólico que Moisés nos presentó. Yo estoy hablando del cuerpo espiritual, del cuerpo que glorificado, porque dice, y a los espíritus de los justos hechos ya que perfectos. Eso es lo que la palabra dice y a eso estoy haciendo referencia. ¿Sí? Entonces, verso 24 dice, y a Jesús el mediador. ¿De qué? Del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Es la sangre de Jesucristo que nos ha dado que nos ha redimido ¿de qué? De nuestros pecados. En cambio, cuando una persona es idólatra, dice la palabra de Dios, yo no lo digo, que no heredará el cielo. Y muchos pueden decir, es que nosotros nomás lo vemos como una fotografía. Si usted le presenta culto, fíjense bien, si usted le presenta culto de veneración a una imagen, eso ya es idolatría, porque eso se convierte en adoración. Y es idolatría. Y la idolatría, igual que la hechicería, la brujería, fornicadores, a personas que cometen adulterio, dice que nada de eso heredarán el reino de Dios, el cielo, para que no se engañe. Es increíble, usted dice, es que
esas imágenes las tenemos como como una foto. Cuando usted le toma la foto a una persona y usted pone esa foto de su papá, de su mamá, de sus hermanos, primos, parientes, usted sabe que cuando usted ve esa foto, dice, ese era mi primo, esa era mi mamá, mi papá. Pero cuando usted tiene fotos de esas imágenes, usted sabe de antemano que esa imagen que usted tiene ahí no es fotografía de la que usted cree que es. ¿Sí? Entonces no se engañe doblemente. Continuando en el verso 25 dice, vean lo que dice, tengan cuidado. ¿Otra vez qué está haciendo? Nos está advirtiendo, nos está alertando. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos, vean lo que dice, si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que tengamos mucho cuidado de no rechazar al hombre terrenal que les está advirtiendo, les está amonestando, les está diciendo que no practiquen esas cosas que son profanas y que esas cosas le va a robar la paz y la santidad y la bendición. Dice que no rechacen cuando el hombre les está diciendo que no practiquen eso. Porque dice, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, refiriéndose a quién hoy en día, al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo me voy con mi Padre, no los dejo como huérfanos, les mandaré ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu vino a hacer? Dice que a traer convicción de nuestros pecados, a ser nuestro maestro, que Él nos iba a enseñar todas las cosas, que no tomaba Él ninguna decisión por Él mismo, sino que todo lo que escuchara de Dios y el Hijo nos enseñaría. ¿Está clara la palabra de Dios? ¿Verdad? Ahora bien, 26. Dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, fíjense bien, su voz en aquel tiempo hizo temblar la montaña, la tierra, ¿en presencia de qué? Del pueblo de Israel, pero ahora Él, el mismo que habló en ese tiempo, ahora dice, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Se pueden imaginar eso? Como referencia, en el libro de Agar, ¿así se dice correcto? Agareo. Perfecto, eso. Capítulo Agageo. Capítulo 2, verso 6, en Agageo dice así. Porque así dice Jehová de los ejércitos, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y créanmelo que va a suceder. ¿Sí? Regresemos a Hebreos 12, por favor. En el capítulo 27 dice así, y esta expresión, aún una vez más, indica, vean lo que dice, indica indica remover las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que no son inmovibles. Todo lo que es movible se quitará y todo lo que no es movible permanecerá. Y nada más en eso piensen. Que nunca va a ser removido, la palabra de Dios.
porque no se puede remover. ¿Qué es lo que nunca va a ser removido? El amor de Dios, porque nunca se puede remover. ¿Sí? ¿Qué otra cosa no se puede remover? La santidad de Dios, porque Él es santo y nunca se puede remover. Y hay muchas cosas más que le puedo decir, pero ahora bien, verso 28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es, ¿qué dice? Inmovible, demostraremos gratitud, mediante lo cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Ven lo que nos dice la palabra? ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo? Pregunto. ¿Le estamos ofreciendo a Dios un culto? ¿Le estamos demostrando gratitud? ¿Es aceptable el servicio que se le ofrece a Dios cuando alguien le está haciendo culto de veneración a ídolos, a imágenes? ¿Es aceptable para Dios eso? Claro que no. ¿Por qué se ofrecen cultos de veneración a imágenes e ídolos? Porque no se le tiene temor ni reverencia a Dios. Esa es la razón. Ahora bien, vean lo que dice en el 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Saben lo que eso indica? Si lo ponemos en estas palabras, Él es un Dios celoso que arde de celos, pero esos celos son de santidad. No son como los celos que usted y yo sentimos. Esos celos son de santidad y es un fuego consumidor, que todo lo que no se le ofrezca con reverencia y temor será consumido, porque es algo que profano, inmundo, para que entienda. Y eso es lo que necesitamos entender. Si usted ha practicado o sigue practicando los cultos, los ofrecimientos, los servicios inmundos, profanos, le pido en el nombre de Cristo Jesús que aborrezca eso y reciba la bendición de Dios. Reciba esa santidad que una vez a través por nuestro Señor Jesucristo se puede lograr, pero usted tiene que hacer esa decisión.